Seguimos con esta serie de ejercicios donde a partir de la red original o dada vamos a obtener la red dual. Aquí tenemos una red eléctrica en la cual nos conviene agrupar a los elementos básicos como elementos generales. Bueno, nos conviene agrupar a los elementos básicos en una conexión de elementos generales tipo serie. Tendríamos al elemento número 1 formado por la fuente, el resistor, la bobina, el elemento número 2 formado por el resistor, el elemento número 3 formado por capacitor, resistor, el elemento 4 formado por una bobina, el elemento 5 formado por otra bobina y el elemento 6 formado por una bobina y un resistor, mientras que en el otro componente de la red tendríamos al elemento 7 formado por bobina, resistor, fuente de corriente y capacitor. Muy bien. Ahora nosotros vamos a escribir las ecuaciones generales. En este caso yo voy a preferir aplicar las transformadas complejas para los elementos generales tipo serie, porque es con las que nosotros hemos estado trabajando a lo largo del semestre. De tal manera que para el elemento general, la ecuación general para el elemento general tipo serie, le me estoy refiriendo a la ecuación transformada complejo, tendríamos que la caída de voltaje del elemento 1 sería igual a menos la subida de voltaje de la fuente, aquí está, más la caída de voltaje del resistor, más R1 por I1, de acuerdo a la ley de Ohm, más la caída de voltaje en la bobina, que sería la I omega, omega me refiero a la frecuencia, y de imaginario, por la inductancia mutua de la bobina, 1, la L1,1, por la corriente que circula a través de ella, que es la bobina, es la corriente del elemento número 1, más la caída de voltaje inducida por el acoplamiento con la bobina 2, que sería más I omega por la inductancia mutua entre 1 y 4 por la corriente de 4. Ahora, vamos con la caída de voltaje del elemento 2, que sería la resistencia del elemento 2 por la corriente que la atraviesa y solamente ese es un elemento. Vamos por la caída de voltaje del elemento número 3. ¿Dónde está? El 3. Está formado por capacitor y resistor, de tal forma que sería la caída de voltaje del capacitor, que transformado complejo, yo sé que es igual a su elastancia por la corriente que lo atraviesa entre I omega, más la resistencia del elemento 3 por la corriente del elemento 3. Ahora vamos por el elemento 5, que sería la caída de voltaje de la bobina del elemento 5, que es I por omega, en este caso me refiero a omega minúscula. Recuerden, la omega mayúscula es el símbolo de los ohms, mientras que la omega minúscula es una W y generalmente nos representa para varias materias y ciencias a la frecuencia angular. Por la inductancia mutua de 5 por la corriente que lo atraviesa. Y es así como ustedes irían estableciendo bueno, vamos con la 6 que está acoplada. Entonces sería la caída de voltaje del resistor de 6, que es R de 6 por la corriente que lo atraviesa, más la caída de voltaje propio de la bobina, que sería I omega por la inductancia propia de la bobina 6 por la corriente que lo atraviesa, más la I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia mutua entre 6 y 7 por la corriente de la otra bobina. Y así iríamos estableciendo nuestras ecuaciones generales transformadas complejas para nuestros elementos generales tipo serie. Muy bien. Ahora vamos a obtener las ecuaciones del método de mallas. Voy a empezar con las impedancias de malla. Voy con la impedancia propia de la malla 1, que sería la impedancia propia del elemento general tipo serie número 1, más la impedancia propia del elemento general tipo serie número 2, porque está formado por 1 y por 1 y por 2. Aquí está. Por 1 y por 2. Ahora voy con la impedancia propia de la malla número 2, que sería la impedancia propia del elemento 2, más la impedancia propia del elemento 5, más la impedancia propia del elemento 2, del elemento 3, que sería 2, 5 y 3, impedancia propia de 2, aquí está 2, de 5 y de 3. Ahora voy con la impedancia propia de la malla 3, que está formada por la impedancia propia del elemento 5, 4 y 6, que sería 5, 4 y 6. Ahí están. Y es así como ustedes estarían al aplicar las reglas de la impedancia propia, de impedancias propias o impedancias mutuas, ustedes estarían obteniendo dichas impedancias. Por ejemplo, la impedancia mutua entre la malla 3 y la malla 4 sería igual a lo siguiente. Decimos, sentido de la bobina 6, a la cual pertenece la bobina 6, coincide con el sentido de la corriente circulante. No. Sentido de la bobina del elemento 7 coincide con el sentido de la corriente circulante 4. No coincide, sería no coincide y no coincide. Menos por menos, más.
que es la impedancia propia de entre la malla 3 y la malla 4, más la impedancia mutua entre la bobina D6 y la bobina D7. Y es así como ustedes irían estableciendo las reglas, las impedancias propias y mutuas de malla. Muy bien, yo tengo el nodo 1 en esta, nodo 1, ¿dónde está? El nodo 1 en esta posición, el nodo 2, estoy refiriéndome a los nodos independientes, en esta posición y en mi nodo base de referencia. Para hacer la gráfica de la red, respeto las posiciones que ocupan los nodos en la red dada u original. Aquí está, 2, 1, nodo base de referencia. Ahora vamos con el nodo independiente número 3, está aquí, a la derecha del nodo 2 y 1. Está aquí, a la derecha del nodo 2 y 1 en la gráfica de la red. Ahora, elemento general número 1 estaría arriba y se encontraría hacia la derecha partiendo del nodo base de referencia y yendo hacia el nodo independiente número 2. Entonces vemos, está aquí arriba partiendo hacia la derecha, en la gráfica de la red va del nodo base de referencia al nodo 2, igual que en la red original o dada. Ahora voy con el elemento 2, va del nodo, está en medio y va del nodo base de referencia al nodo 2. Está en medio y va del nodo base de referencia al nodo 2. Ahora el elemento número 3 está abajo y va del nodo base de referencia hacia el nodo 1. En la gráfica de la red está abajo, el elemento 3, y va del nodo base de referencia hacia el nodo 1. En la red eléctrica va del nodo 2, digo, el elemento general número 5 va del nodo 2 al nodo 1, del nodo 2 al nodo 1. En la red eléctrica va el nodo base de referencia, va del nodo 2 al nodo 3, del nodo 2 al nodo 3 para el elemento 4, y finalmente para la red tenemos que el elemento número 6 va del nodo independiente al nodo base de referencia, de 3 a nodo base de referencia, igual que en la gráfica de la red. Tenemos, para concluir esto, al elemento número 7 que cierra sobre sí mismo y lo hace en el sentido de las manecillas del reloj. Al igual como lo hace en la gráfica de la red. Ahora, muy bien, ahora es el momento de asignar los sentidos a las corrientes circulantes de malla en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Sí, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. J1, tenemos J2, J3 y J4. Perfecto, es lo mismo que voy a respetar para la gráfica de la red. Muy bien. Una vez que he hecho la gráfica de la red para la red, original o dada, tengo que en cada malla de la gráfica, dentro de cada malla de la red original va a ir un nodo de la red dual, un nodo de la red dual, un nodo de la red dual. Y entonces el nodo 1 con el nodo 2 atravesando el elemento general tipo serie número 2, el nodo 1 con el nodo base de referencia atravesando el elemento general tipo serie número 1, el nodo 2 con el nodo 3 atravesando el elemento general tipo serie número 5, el nodo 3 con el nodo base de referencia atravesando el elemento general tipo serie número 4. Y es así como voy estableciendo mi gráfica de la red para la red, mi gráfica de la red para la red dual. Procedo de la misma forma para la componente del lado derecho de la red eléctrica. Mi nodo 4, que sé que es el nodo 4 de la red dual porque está dentro de la malla 4 de la red original, y dicho nodo al nodo base de referencia atravesando con una línea el elemento 6 y con otra línea el elemento 7. Es un solo elemento, me estoy confundiendo. Ya ven que faltan los lentes. Bueno, es un solo elemento, entonces tenemos una sola línea atravesando al elemento número 7. Ya se sabe que nosotros vamos a estar uniendo los nodos de la red dual de tal manera que cada línea punteada atraviesa un solo elemento de la red original, tal como lo acabamos de hacer nosotros en estas imágenes. Ahora yo ya podría escribir la gráfica de la red.
Aquí iría mi elemento número 1, aquí iría, tal como se ve en la gráfica de la red, el 1, sí. Ahora iría el 2, aquí iría el 2, aquí está, porque está atravesando el elemento número 2, el 2 va ahí, está justo ahí, el 2 va ahí. Ahora iría el 5, porque atraviesa el elemento 5 de la red original, aquí está. Ahora va el 3 porque atraviesa el elemento número 3 de la red original. Aquí está el 3. Ahora va el 6 porque atraviesa el elemento general de la en serie de la red dada o red de red original 6. El 4 va el 4 porque atraviesa el elemento general número 4 de la red original. El 4 y tenemos el 7 que está aquí porque atraviesa el elemento número 7 de la red original. Es el momento de determinar los sentidos en mi red dual. Y eso lo hacemos a través de los números de incidencia. Si en la red original son de los elementos con respecto a las mallas, en la red dual son de los elementos con respecto a quienes, a los nodos. Vemos que el elemento general número 1 con respecto a la malla no coincide, entonces tendríamos un menos 1. De tal manera que el elemento general, el elemento general tipo paralelo en la red dual estaría entrando al nodo, nodo 1 de la malla 1. Malla 1, muy bien, estaría entrando al nodo 1, malla 1 con nodo 1. Ah, no, esperen, malla 1, sí. Elemento número 1 con respecto al nodo 1. Número 1 con respecto al nodo 1. Aquí hay un pequeño cambio. ¿Y saben por qué hice ese cambio? Entonces yo llevé a cabo dicho cambio con el fin de... Ya. Lo que pasa es que me estaba fijando en la gráfica de la red original cuando debía haberlo hecho con respecto a la red dual, con respecto a esta. Entonces, ¿cómo estábamos? Les estaba comentando que el elemento número 1 no coincide con el sentido de la malla 1. Eso quiere decir, y nosotros, como en la red original estamos comparando elementos con mallas, en la red dual vamos a hacer elementos con nodos. Entonces, cuando el elemento número 1 no coincide con el sentido de malla 1, no coincide con el sentido de malla 1, eso corresponde a un menos 1. Quiere decir que para la red dual, el elemento número 1 estaría entrando en el nodo 1. Gráfica de la red original, gráfica de la red dual, la que corresponde, en efecto. El elemento número 1 está entrando en el nodo 1. Continuamos viendo este diagrama. El elemento número 2 coincide con malla 1, pero no con malla 2. Eso quiere decir que estaría saliendo en la red dual, estaría saliendo de 1 y entrando a 2. Efectivamente, en la red dual está saliendo de 1 y entrando a nodo 2. Para el elemento número 3, el nodo base de referencia no cuenta, ya saben. El elemento número 3, el elemento número 3, su sentido coincide con malla 2. Eso quiere decir que para la red dual, el elemento 3, como tenemos aquí un más 1, estaría saliendo del nodo 2 para tener un más 1. Ahí está. Y ahora vamos con el elemento número 5. El elemento número 5 pertenece tanto a malla 3 como a malla 2, de tal manera que estaría saliendo del nodo 3 y entrando a 2. Estaría saliendo del nodo 3 y entrando a 2. Así es. El elemento número 6 pertenecería a malla 3, de tal forma que su sentido no coincide con el de malla 3, por lo tanto tenemos un menos 1. Eso quiere decir que para la red dual el elemento 6 está entrando al nodo 3. El elemento 6 está entrando al nodo 3. Mientras que el elemento 4 pertenece a malla 3 y tiene un menos 1 porque su sentido no coincide con malla 3. Eso quiere decir que para la red dual el elemento 4 estaría entrando al nodo 3. Efectivamente, está entrando al nodo 3. Y es así como irían estableciendo los sentidos de los elementos para la red dual. Yo sé que mi elemento número 1 en la red original está formado por ¿quién?
por una fuente de voltaje, un resistor y una bobina. Entonces en serie. Entonces en la red dual estaría formado por una fuente de corriente, un resistor y una bobina en paralelo. Para el elemento número 2 está formado solamente por un resistor. Aquí está. El resistor que ocupa esta posición para la red dual. Y aquí está el resistor. La red original, el elemento número 3 está formado por capacitor y resistor. En la red dual debe estar formado por capacitor y resistor, pero en paralelo. ¿Qué lugar ocupa? Aquí, en la red dual, aquí está. Efectivamente, en esa posición está capacitor y resistor en paralelo. Ahora vamos con el elemento número 5. El elemento número 5 está formado por una bobina. Y el elemento número... Y pues sí, una bobina ocupa la posición del medio del 5. Ah, no, me estoy confundiendo. El 5 es el... Esperen. El 5... No, sí está bien. 5, 5, 6, 5. Sí. Bien, está formado por una bobina. En la red dual ocupa la posición que está aquí. Bobina. Aquí, en medio. Bobina. Aquí está. Bobina. Recuerden, los sentidos son los mismos que tienen la gráfica de la red dual. En la red original, el elemento número 6 está formado por bobina y resistor en serie. Entonces en la red dual estaría formado por bobina y resistor en paralelo. El elemento 6 en la red dual ocupa esta posición y está formado por bobina y... Sí, aquí está, bobina y resistor. Muy bien. Y nosotros sabemos que para la red original la bobina del elemento 1 está acoplada con el elemento 4 de la misma forma en la red dual, y la bobina del elemento 6 está acoplada con el elemento 7 de la misma forma en la red dual. Aquí está. 1 con 4, 6 con 7. Muy bien. Ahora, el elemento número 1. Ahora como son elementos, en este caso, para la red dual, si en la red original se consideraron elementos generales tipo serie, si en la red original se consideraron elementos generales tipo serie, para la red dual se consideran elementos generales tipo paralelo. Entonces, mi elemento general tipo paralelo número 1 sería este. Y su ecuación para elemento general tipo paralelo, ecuación transformada compleja, en este caso me estoy refiriendo a ese tipo, sería la I1 sería intensidad de la fuente de corriente del elemento 1 más la corriente del resistor, que es la conductancia por la caída de voltaje del elemento 1, que es igual en todos y cada uno de los elementos en el arreglo paralelo de elementos, más la corriente que circula a través de la bobina. Hay que considerar la corriente propia y la corriente inducida, sería más la invertancia 1,1 por la caída de voltaje del elemento general tipo paralelo número 1, la V índice 1 entre I omega, más la corriente inducida por su acoplamiento con la bobina del elemento 4, que sería más la invertancia mutua entre 1 y 4 por la caída de voltaje del elemento número 4, la V subíndice 4 entre I omega. Y es así como ustedes, aprovechando sus conocimientos de CA y CD, por ejemplo, hago otro, tengo esta bobina, sería la corriente propia de la bobina, que es la invertancia 4,4 por la caída de voltaje del elemento 4 entre I omega, más la corriente inducida por su acoplamiento con la bobina del elemento 1, que sería más la invertancia entre 4 y 1 por la caída de voltaje del elemento 1 entre I omega. Y así iría definiendo las corrientes de cada uno de los elementos generales tipo paralelo. Y de la misma forma irían definiendo las admitancias propias y mutuas de nodo. Ustedes van a estar definiendo dichas admitancias. Una vez que lo hagan, van a observar que corresponde exactamente a lo que ustedes tengan de las impedancias de elementos para la red cuando lo comparan con la red original, porque todo corresponde a las tablas que ustedes ya han visto en el principio de la dualidad, la cual se muestra cuando en los videotutoriales se mostró la teoría del principio de la dualidad. Por ejemplo, en la admitancia la admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 2, yo tengo menos la admitancia propia del nodo 2. Entonces, de acuerdo a esas tablas, para la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2 debe corresponder a menos la impedancia propia del elemento número 2. Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, fíjense en este. En la red original debemos tener menos la impedancia 2,2.
Esa sería la admitancia mutua entre la malla 2 y la malla 1. Vamos a ver eso. Menos, vamos a ver si el principio de dualidad tiene razón. Ahí está. Entre 1 y 2, ¿verdad? Aquí está. Exactamente lo que yo estaba comentando. Es menos la impedancia propia del elemento 2. Por ejemplo, otra que es interesante ver. Otra. Vamos con la impedancia. No, esta no. Otra. Ahora vamos a ver, dice que la admitancia mutua entre la malla 1 y la malla 3 es igual a la impedancia más la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 4. Entonces el principio de dualidad nos dice que si realizamos correctamente el ejercicio, la admitancia propia entre los nodos 1 y 3 debería ser igual a la admitancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 4. Voy a ver si eso es cierto. Efectivamente lo es. La admitancia mutua entre el nodo 1 y el nodo 3 es igual a la admitancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 4. Y es así como ustedes irían estableciendo las relaciones y se estarían dando cuenta si llevaron a cabo correctamente el ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio. Sí, otro. Entonces consideremos esta red eléctrica formado por... Entonces regreso, ya fui a tomar agua porque se me estaba yendo la voz. Tenemos esta red eléctrica formada por el elemento general número 1, el cual a su vez está formado por la bobina, la fuente de voltaje, el resistor, el elemento número 2 formado por un capacitor, mientras que el elemento número 3 está formado por el resistor, capacitor y bobina, y el elemento 4, que es el componente inferior de la red eléctrica en este diagrama, estaría formado por la bobina, el capacitor, el resistor y la fuente de corriente. Lo que primero que voy a determinar es el signo de las inductancias mutuas. Entonces veamos, la inductancia mutua entre la bobina del elemento 1 y el elemento 2, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a los elementos, aunque hay que procurar que si hay una fuente, respetar el sentido de la fuente para dar elemento al elemento general tipo serie, nos dice: para el elemento número 1 primero se pasa por la marca. Para el elemento número aquí es el número 3, porque el número 3 está formado por resistor, capacitor y bobina. Se pasaría primero por elementos, y aquí es primero marca y aquí primero elemento. Entonces la inductancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 3 es negativa. Ahora vamos por la inductancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 4. Entonces, de acuerdo al sentido del elemento 1, primero se pasa por marca, y de acuerdo al sentido del elemento 4, también primero se pasa por marca. Entonces tenemos marca elemento sería un positivo por la inductancia mutua entre la bobina del elemento 4 y la bobina del elemento número 1. Muy bien, vamos a determinar la caída de voltaje en la bobina en el elemento general tipo serie número 1, y tenemos menos la caída de voltaje de la fuente de voltaje más la caída de voltaje del resistor, que sería más R sub índice 1 por la corriente elemento 1, más la caída de voltaje propio de la bobina, que es I omega por la inductancia 1,1 por la corriente elemento 1, más la caída de voltaje inducida por la bobina 2, que sería, la bobina 3, que sería la I omega de la inductancia 1,3 por la corriente de que circula en la otra bobina, más la caída de voltaje inducida por su acoplamiento con la bobina del elemento 4, que sería I omega por la inductancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 4 por la corriente que circula a través de la otra bobina. Ahora, para el elemento 2, el cual solamente está formado por un capacitor, sería la elastancia del elemento 2 por la corriente de 2 por la corriente del elemento 2 entre la I omega. Ahora el elemento 3, formado por resistor, capacitor y bobina acoplada, sería la caída de voltaje del resistor del elemento 3, que es R3 por la corriente del elemento 3, más la caída de voltaje en el capacitor, que es la elastancia del elemento 3 por la corriente que lo atraviesa, que es la corriente del elemento 3 entre I omega, más la caída de voltaje propio de la bobina, que sería la I omega, y la inductancia mutua, la inductancia propia de la bobina, la 3,3 por la corriente que la circula, más la caída de voltaje inducida por la bobina del elemento 1, que sería más la I omega por la inductancia entre 1 y 3 por la corriente que atraviesa la otra bobina, es decir, la corriente del elemento número 1, la I sub índice 1. Y así ustedes estarían estableciendo las
las ecuaciones generales transformadas complejas para los elementos generales tipo serie. Ahora yo voy a establecer las expresiones del método de mallas. Para la malla número 1 tendría la impedancia propia de malla 1 más la impedancia propia de malla 2, la 1,1 más la 2,2. Para la malla número 2 tendría la impedancia propia de la bobina 2, la 3 y la 2 y la 3, pues por lo tanto sería la impedancia 2,2 más la 3,3. Ahora tendría para la impedancia propia de malla 3 a la impedancia propia del elemento número 4. Para la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 yo tendría el sentido de la bobina 1 no coincide con el elemento 1 y el sentido de la bobina del elemento 4 sí coincide con el sentido de la corriente circulante J3 y tendríamos más por menos menos la impedancia mutua entre la bobina 1 y la bobina número 4. A ver, aquí está, en efecto, la impedancia menos la impedancia mutua entre la bobina 1 y la bobina 4. Ahora voy con entre 1 y 2. Entonces tenemos que hay una capacitor entre la bobina, entre la malla 1 y la malla 2. El sentido de capacitor coincide con J2, pero no con J1. Entonces sería coincide y no coincide, más por menos, menos. Ahora hay un acoplamiento magnético entre 1 y 2, que sería, de acuerdo al sentido asignado a los elementos, la corriente del elemento 1 no coincide con la corriente circulante, el sentido del elemento 1 no coincide con el sentido de la corriente circulante J1 y el sentido de la corriente circulante J2 no coincide con el sentido de la corriente circulante, no, el sentido de la corriente circulante J2 no coincide con el sentido del elemento 3, entonces tenemos no coincide y no coincide, menos por menos más la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento número 3. Más la impedancia mutua entre el elemento 1 y aquí está. Ahora ya, y así eso es como ustedes van a ir estableciendo las ecuaciones del método de mallas. Bien, ahora, para la red original tengo que el nodo vaso de referencia lo he anotado arriba. Para la gráfica de la red está escrito en la misma posición. El nodo independiente número 1 estaría en esta posición, igual que aquí, el nodo independiente número 1 en esta posición. El elemento general tipo serie número 1 estaría a la izquierda yendo hacia arriba, mientras que los elementos 2 y 3 estarían en el centro. Y a la derecha yendo hacia abajo, respectivamente. 2, 3. El nodo base de referencia de la componente número 2 está en la esquina inferior derecha, igual que en la gráfica de la red. Mientras el elemento general número 4, estaría orientándose en el sentido de la fuente de voltaje. De la misma forma que en el sentido de malla 3. Entonces yo voy a escribir líneas punteadas donde atravieso al elemento número 1, al elemento número 2 y al elemento número 3. De tal forma que yo también tengo para el componente número 2 al nodo vaso de referencia que estaría atravesando al elemento número 4. Y aquí tenemos al nodo independiente. Ahora tenemos al elemento número 1. Tenemos al elemento número 1 que en la red original está formado por una fuente de voltaje, un resistor y una bobina. En la red dual estaría formado por una fuente de corriente, un resistor y una bobina. Tenemos al capacitor que en la red dual estaría perteneciendo tanto a malla 1 como a malla 2 y en la malla 1, malla 2. Esperen, me estoy adelantando pasos. Muy bien. Entonces tenemos que para la red dual, el elemento número 2 estaría atravesando el elemento número 2 de la red original e iría de 1 a 2, del nodo 1 al nodo 2 de la malla dual, del nodo 1 al nodo 2. Muy bien. Tenemos que el elemento número 3, que está formado en la red original, está formado por resistor, capacitor y bobina, también estaría formado para la red dual por resistor, capacitor y bobina. Muy bien. Tenemos que el elemento número 4 para la red original está formado por resistor, fuente de corriente, bobina y capacitor en serie. En la red dual estaría formado por resistor, capacitor, bobina, fuente de voltaje en paralelo. Muy bien, es el momento de determinar los sentidos que deben tener los componentes y los elementos generales tipo paralelo de la red dual.
Eso lo vamos a hacer al comparar los números de incidencia. Si en la red original fueron elementos con respecto a mallas, en la red dual deben ser elementos con respecto a nodos. Y tenemos que para la red original, el elemento número 1, su sentido no coincide con malla 1, entonces consideramos un menos 1. Eso quiere decir que el elemento número 1 para la red dual estaría, el elemento número 1 para la red dual estaría, aquí está, entrando al nodo 1 para tener el menos. Ahora voy a comparar el elemento número 2 con respecto al sentido de malla 2. Pues el elemento número 2 tampoco coincide, el sentido del elemento número 2 tampoco coincide con el sentido de malla 1, de tal forma que tenemos un menos 1. Eso quiere decir que el elemento número 2 con respecto a la nodo de la red dual estaría entrando en el nodo 1 para conservar el menos 1. Exacto, está entrando al nodo 1. Tal como se ve aquí, por la punta de flecha está indicando que está entrando al nodo 1 para conservar el menos 1. Ahora vamos con el 1, 2, 3. El elemento número 3, su sentido no coincide, ¿o no coincide? El sentido, elemento número... vamos con... Sí, el elemento número 3 en la red original pertenece a la malla 2, de tal forma que su sentido no coincide con el de malla 2. Por lo tanto, tenemos un signo negativo. Y eso que indica que el elemento número 3 con respecto al nodo 2 estaría entrando en dicho nodo. Y en efecto, está entrando al nodo 2. Ahora vamos con el último elemento. El elemento número 4. El elemento número 4. Su sentido coincide con el sentido de malla 3. Eso quiere decir que el elemento número 4 para la red dual se estaría saliendo del nodo 3 para conservar el más 1. Y en efecto está saliendo el elemento número 4 del nodo número 3. Ahora sí, yo puedo establecer las ecuaciones transformadas complejas para los elementos generales tipo paralelo. El elemento general número 1 formado por fuente, corriente, resistor y bobina sería igual al siguiente, y además la bobina está acoplada con la bobina del elemento 3, porque en la red dual también la bobina del elemento 1 está acoplada con la bobina del elemento 3, y la bobina del elemento 1 está acoplada con la bobina, como en la red dual la bobina 1 está acoplada con la bobina del elemento 3 y la bobina del elemento 4, eso se repite para la red dual. Muy bien. Entonces tenemos la corriente de la fuente corriente sería igual a la corriente del elemento general tipo paralelo. Del elemento general tipo paralelo número 1 es igual a la corriente de la fuente corriente del elemento 1. Aquí está. Más la corriente que circula a través del resistor más I1, la conductancia G sub índice 1 por la caída de voltaje que se presenta entre los extremos del resistor, y es V1. También para la impedancia, la corriente que circula a través de la bobina, porque la caída de voltaje en los elementos en paralelo es igual en todos y para cada uno de los elementos del arreglo. Y entonces ahora la corriente propia que circula a través de la bobina del elemento general número 1 sería igual a la invertancia propia de 1,1 por la caída de voltaje del elemento 1. Ahí está. Entre la I omega más la corriente inducida por el acoplamiento magnético con el elemento 3 y la corriente inducida por el acoplamiento magnético con el elemento 4. Sería más la invertancia mutua entre 1 y 3 por el acoplamiento magnético con la bobina 3 por la caída de voltaje del elemento 3 entre I omega. Más la invertancia mutua entre 1 y 4 por la caída de voltaje del elemento 4 entre I omega. Y es así como ustedes van a ir estableciendo las diferentes ecuaciones transformadas complejas para los elementos generales tipo paralelo del elemento 1 solamente formado por un capacitor, del elemento 3 formado por un capacitor, un resistor y una bobina acoplada con el elemento 1, del elemento 4 formado por un resistor, un capacitor, la fuente de voltaje y la bobina acoplada con el elemento número 1. Y también van ustedes a obtener las admitancias propias y mutuas de la red dual, que al hacer la comparación con las impedancias de malla propias y mutas de la red original van a ver cómo estas deben corresponder de acuerdo a la tabla que se ha escrito para el principio de dualidad. Por ejemplo, tengo la admitancia entre el nodo 1 y el nodo 2, el cual es igual a menos la impedancia propia del elemento número 2
más la admitancia entre el elemento 1 y el elemento 3. Aplicando el principio de dualidad, la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 debe ser igual a menos la impedancia propia del elemento 2 más la impedancia mutua entre el elemento 1 y el elemento 3. Voy a ver si eso es cierto. Si no es cierto, algo se hizo mal. Vamos a ver, la impedancia propia entre malla 1 y malla 2 será igual a menos, en efecto hay un menos, la impedancia propia del nodo del elemento 2, exacto, más la impedancia mutua entre 1 y 3. Sí, es lo que está aquí, solamente que en términos de admitancia. Ya, todos los ejercicios han sido realizados. Se puede decir satisfactoriamente que todos los ejercicios han sido realizados de manera correcta. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.